Estamos entonces en una materia que se llama Profetismo del siglo VIII, ¿listo? Y estamos trabajando unos temas que es el tema de Amós. Estamos trabajando los profetas del siglo VIII, recuerden que son Amós, Miqueas, Isaías y Oseas, ¿cierto? Esos son los 4 profetas del siglo VIII y estamos viendo los contextos y todo lo que está pasando de manera general, y luego nos centramos en el libro de Amós a ver algunas de sus características, y también vimos la clase pasada Amós y las naciones, ¿correcto? Y la idea de estos temas es no solamente ver lo que está pasando allá, sino que el profetismo del siglo VIII nos arroja luz para también analizar nuestro contexto, porque esa es la idea. La idea del texto bíblico es que todos esos textos se constituyen en, como nosotros llamamos tradicionalmente, en paradigmas, ¿correcto? En prototipos de cómo debemos actuar, de qué debemos hacer, ¿cierto? Eso es lo que se pretende con el texto bíblico, qué debemos hacer nosotros. Y por lo tanto, de ahí sacar lecciones para nuestra vida. Entonces, por eso nosotros estamos trabajando, hablando de Amós y de los profetas del siglo VIII y hablando de nuestro contexto. Entonces, hablamos de un evento o de un tema de allá y miramos qué está pasando con ese mismo tema acá en nuestra actualidad, luego de 2800 años de diferencia, pero que nos muestran que el ser humano es ser humano con todas sus deficiencias y sus fortalezas allá y acá, ¿cierto? Y hoy vamos a trabajar un aspecto que es el económico en el profetismo del siglo VIII, el aspecto económico, y lo vamos digamos, como a comparar también con nuestro presente sistema económico, que es lo que se conoce como neocapitalismo. ¿Listo? Y le he colocado como título a esta clase de hoy, Teología de la Solidaridad frente a la economía neoliberal. Este título viene a partir de una lectura que es muy interesante, que se llama así, Teología de la Solidaridad frente a una economía neocapital, que es de un teólogo que se llama Pablo Richard, que es muy buena, se la recomiendo, de la cual le voy a dar un pequeño ejemplo junto con otros autores que hay de ese tema. ¿Listo? Son teólogos que trabajan el tema de la economía. Otro teólogo que trabaja ese tema es un señor que se llama Franz Hinkelamer, que es alemán, pero que vive mucho tiempo aquí en Latinoamérica, y es teólogo y también es economista. Entonces fusionan esos dos temas y nos brindan una luz bastante interesante al respecto. Muy bien. Entonces, habíamos hablado de que la suerte de los ciudadanos modestos en Israel en el siglo VIII, que es el tema que estamos trabajando, era bastante dura. Y el Estado no hacía absolutamente nada para aliviarla. Entonces se diría, bueno, y es que ¿qué tenía que hacer el Estado? Pues el Estado tiene que, digamos, como dar facilidades para que sus ciudadanos vivan de manera adecuada, correcta, de manera, digamos, un poco no, aceptable, digna, libertaria. Pero lo que pasa es que obviamente a los gobiernos no les interesa esa clase de gente. Les interesa más la gente que se deja manipular, subyugar, etc. Entonces, el Estado no hizo nada por aliviarla. Y ese siglo VIII, como les he venido diciendo, estuvo muy marcado por injusticias, por un marcado contraste entre muy pocos que tienen muchísima riqueza y muchos que son extremadamente pobres. La riqueza siempre se ha concentrado en unas pocas cabezas, porque la verdad es que, pues, es como mejor así, dicen ellos, ¿no? O sea, esto tiene que ser un gueto, un círculo muy cerrado en el cual no muchos puedan entrar. Así nos toca más a nosotros. Es como lo que se propone desde estas perspectivas de los sectores poblacionales hegemónicos. Entonces, los agricultores pequeños, obviamente, como había varios aspectos. Por una parte, unos exagerados impuestos,
Por otra parte, una reprensión de parte de Dios por la adoración al dios Baal, que era un dios eminentemente naturalista. Y por otra parte estaban entonces los prestamistas, que estaban muy a la orden del día diciéndole a la gente, con muchísimo gusto te presto dinero, ¿cuánto necesitas? Pero obviamente un prestamista nunca va a perder, ese es su negocio. Y bueno, el asunto es que los intereses son demasiado altos, elevados, de tal manera que la gente no podía pagar esos intereses. Y como le comento, un aspecto importante era la sequía que el Señor había enviado a ver si el pueblo definitivamente se arrepentía. Mire lo que dice en Amós capítulo 4. Amós capítulo 4. El Señor había también enviado una sequía. Mire lo que dice el 4 del 6 al 9. Yo les hice estar a diente limpio en todas sus ciudades, y hubo falta de pan en todos sus pueblos, mas ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. También les detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la otra parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Los herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró sus muchos huertos y sus viñas, y sus higuerales y sus olivares, pero nunca se volvieron a mí, dice el Señor. Mire, este texto es bastante fuerte. Fíjese que el Señor está hablando de cómo hizo una cantidad de cosas para el pueblo de Israel, pero la constante siempre fue la misma, no se volvieron a mí. Bueno, y acá alguien diría, bueno, pero entonces, o sea, que el Señor prácticamente los está obligando, y si uno no quiere, ¿qué? Hombre, si uno no quiere, pues uno lleva las consecuencias. Eso es como cuando usted y yo, que somos padres, y le estamos diciendo a los hijos, mire, por ahí no es. Ojo, no es así. Tenga cuidado con esto. Y el niño se encapricha, y que tiene que ser por ahí, porque mis papás no saben, porque yo soy la que sé, porque yo estoy en lo cierto y ellos están equivocados. No, obviamente la experiencia de la vida, ¿no? Obviamente uno ha vivido tantas cosas y eso lo lleva a uno a tener, digamos, como razón en muchas cosas que ellos no saben. Es exactamente lo que pasa con Dios, sabiendo a dónde van a terminar adorando a un Dios tan abominable como el Dios Baal. ¿Ya? Y resulta que, pues finalmente, él les quiere dar algunas lecciones y corregirlos de esa manera, para que no sigan adorando a ese Dios Baal, pero no fue posible. En el libro de Oseas, capítulo 2, dice, yo les daba el vino y el aceite que ellos ofrecieron a Baal. El vino, el aceite, el trigo. Miren lo que dice en Oseas 2, capítulo 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multiplicaba la plata y el oro, y ellos se lo ofrecían a Baal. Entonces Dios los bendecía y los prosperaba, y ellos por otro lado, entonces le ofrecían eso al Dios Baal. Eso era bastante lamentable en eso, ¿no? Entonces, todo eso llevaba a que los agricultores israelitas obviamente necesitaban seguir sembrando. Ellos iban donde el prestamista, y el prestamista pues obviamente les daba ese préstamo, pero ellos finalmente no podían pagarlo, y al no pagarlo tenían que entregar sus propiedades, digamos, en pago de esa deuda, y cuando era muy elevada, incluso ellos mismos o sus propios hijos, venderse como esclavos a esos prestamistas. Por otro lado estaban, como le comento, la sequía, la oruga, el saltón, el revoltón, todos esos animalitos que venían y se comían las cosechas. Y la queja del Señor siempre es la misma, y no se volvieron a mí, no se volvieron a mí. Entonces, esas personas estaban expuestos por una parte al juicio hipotecario, al embargo, ¿cierto? A esclavizarse, como les comentaba, y por otra parte, pues estaban a merced de las sequías y todo ese asunto. Bueno, ¿y por qué sequías? Porque es que se creía que el dios Baal era el dios que les daba la lluvia.
el Dios que les daba la fertilidad de la tierra, a los animales. Entonces Dios intentando mostrarles a ellos que, vean, no es Él, no es Él, soy yo. Pero el pueblo de Israel, reitero, jamás tuvo en cuenta eso. Entonces el sistema en sí mismo era bastante pesado y cada vez más áspero por el deseo de la riqueza sin piedad. Mientras que estaba preparando esta clase, estaba pensando, o sea, el ser humano no se agota, no se cansa de tener, de poseer. Es decir, ¿qué piensa una persona que tiene miles y miles de millones en unas cuentas, en propiedades, que tiene cientos y cientos de hectáreas de extensiones de tierra baldía? O sea, ¿cuál será la motivación de ellos? ¿Qué pensarán en su vida? Tierras que ni siquiera pueden disfrutar ni cultivar, y sin embargo siguen y siguen teniendo, siguen y siguen robando, siguen y siguen explotando para tenerlo. Ese es el ansia de poder, el ansia de riqueza en la cual las personas se convierten en impíos, en desalmados, en materialistas, que es lo que estamos viendo hoy. Entonces, por otro lado, también había falsificación de pesas y medidas. Ellos tenían balanzas que utilizaban dos tipos de balanzas, una con la que compraban y otra con la que vendían. Con la que compraban, ya me estoy aquí refiriendo a los comerciantes, los que tenían sus negocios, por ejemplo, los que vendían el grano. Entonces venía el agricultor con su cosecha y ellos tenían lista una balanza, correcto, que era una balanza que tomaba una medida menor de la que tenía el producto. Entonces, cuando ellos le compraban el grano al campesino, usaban esa balanza para que pesara menos lo que el campesino traía. Y cuando le vendían al público, entonces también tenían otra balanza adulterada que hacía que pesara más de lo que realmente pesaba el producto en ese momento. Algo así como lo que está pasando cuando uno va a una estación de servicio a comprar gasolina. Usted paga un galón de gasolina, pero le venden 3/4, porque la medida está adulterada. Y aparte de la medida adulterada, el octanaje es malo. Hablando de, entonces, si en Colombia, digamos, el octanaje tiene que estar en el 12%, por ejemplo, o en 12 puntos, pero no, entonces le rebajan el octanaje. Entonces, tras de que la cantidad es menor, el octanaje es menor también, y bueno, ahí se complica el asunto. Entonces, había muchas trampas supuestamente legales para conseguir los fines. Miren lo que dice en Amós capítulo 2, versículo 6. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Ojo, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en las casas de sus dioses. Ahí está. Entonces, ese vino que ellos bebían en cualquier altar, es que estos personajes le prestaban, eso de gota a gota, que es un negocio que se dio aquí en Colombia, eso no es de ahora, eso desde muchísimo tiempo atrás. ¿Qué era lo que ellos hacían? Mira lo que dice el versículo 8, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en las casas de sus dioses. Los pobres no tenían que empeñar para poder conseguir un plante diario para poder trabajar. Entonces, ¿sabe qué hacían los ricos? Le decían, bueno, pues por lo menos déjeme de empeño esa capa que usted tiene. Usualmente los israelitas en esa época no era que tuvieran un closet lleno de ropa. Tenían una túnica y una capa. La capa les servía durante el día para refugiarse del sol, de la lluvia, etcétera, y en la noche de cobija. Pero ellos en la mañana, los prestamistas le decían, le presto, pero ¿usted qué me va a dar de la día? No tengo nada, pues por lo menos deme esa capa que tiene. El judío sabía que tenía que esa capa pagar para que en la noche pudiera tener y cobijarse, o si no iba a aguantar frío toda la noche. Y ellos, los prestamistas, tomaban todas las capas que habían recogido de toda la gente a la cual le habían prestado dinero y se iban a las casas de sus dioses, a los altares de los dioses que ellos adoraban, por ejemplo el dios Baal, y decían, miren cómo soy de generoso, mira cuánto les presté hoy para que puedan trabajar y comer ellos y sus familias.
Hasta ahí, digamos, el gesto sería espectacular. Pero lo que ellos no contaban ni tenían en cuenta era que los impuestos que les prestaban a ellos, de lo que le prestaban a ellos, eran excesivamente costosos. Es decir, en palabras más, palabras menos. Digamos que le decía, présteme ahí 50 euros. Estoy colocando para que entendamos un poquitico. 50 euros. Pero usted entonces, el rico le prestaba dinero y le decía, pero usted entonces, ahora en la noche, tiene que devolver 75 euros. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era el favor tan grande que le hacían? No, los tenían esclavizados tremendamente. Porque entonces el pobre tenía que trabajar todo el día, conseguir 100 euros. Estoy especulando con las cifras, es solamente un ejemplo. Conseguir los 100 euros y devolverle los 75 a aquel que me lo prestó. Los 50 y los 25 intereses. Y 25 para la familia. ¿Ya? Eso era lo que ellos hacían. Y eso es a lo que se está viendo acá con este texto. Mire lo que dice en el 5:11. Por tanto, puesto que dejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificaron casas de piedra labrada, mas no las habitarán. Plantaron hermosas viñas, mas no beberán del vino de ellas. Aquí el Señor está hablando en contra de estos poderosos. Mire, o sea, aquí en la Biblia, cuando se habla, y la Biblia nos tiene un modelo económico. La Biblia tiene un modelo para todo lo que en los sistemas que nosotros llamamos mundo tienen otros modelos. Es decir, la Biblia tiene un modelo económico, político, social, religioso, ¿cierto? Pero todo esto que llamamos sistema del mundo tiene otros modelos. Usted y yo, como cristianos, tenemos que escoger cuál modelo debemos perseguir, cuál modelo debemos apoyar e implementar. Y esa es una decisión que nosotros debemos tomar. Si el modelo económico bíblico o si el modelo económico neocapitalista en este caso. Entonces, aquí el Señor le está diciendo a los poderosos, vea, ustedes han construido casas, han sembrado viñas, pero todo eso es con el despojo del pobre y por lo tanto ustedes no van a disfrutar de eso. ¿Ya? Entonces, no es ser un rebelde sin causa, no es ser un rebelde que no piensa, sino es trabarnos en una lucha inteligente con estos grandes sistemas. Eso es la pelea de David y Goliat ahí en el texto bíblico. Esa es la pelea, no es tanto un pequeñito que se físicamente, con un gigante físicamente. No, yo no le salgo a pelear. Es usted que tiene una economía pequeña frente a las grandes economías, pero usted cómo con su pequeña economía puede hacerle frente a esas grandes economías y finalmente salir triunfante. Esa es la pelea entre David y Goliat. ¿Ya? Mira lo que dice en el 8, del 4 al 6. Oigan esto los que explotan a los menesterosos y arruinan a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuánto pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana y abriremos los graneros del pan. Y achicaremos la medida y subiremos el precio. Y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos. Y venderemos los desechos del trigo. O sea, aquí está muy, muy, digamos, descriptivo ese proceso económico que estaban diciendo. Fíjense, cada vez la medida, por ejemplo, del pan es más pequeña y el pan más costoso. Cada vez más costosa la libra de, cada vez más costosa. Cada vez el precio es más costoso y cada vez, fíjense, falsearemos con engaño la balanza. Y de pronto una persona dirá, no, pero es que ahí dice 500 gramos y eso es lo que me está vendiendo, 500 gramos. Sí, pero ¿de qué? ¿Con qué están rindiendo ese producto? Usted, fíjese, ¿qué le están vendiendo a usted? ¿Y cómo está consumiendo usted? ¿O qué está consumiendo? Curiosamente, las grandes transnacionales de los alimentos te están envenenando. Nos están envenenando. Por ejemplo, nosotros tenemos que estar pendientes de no consumir alimentos transgénicos. Hay que dar una enseñanza un día de alimentos transgénicos. ¿Qué es alimentos transgénicos? ¿Cómo los analizamos? Y finalmente nosotros somos los que terminamos comiendo los alimentos transgénicos. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, nosotros los seres humanos estamos en la cima de la cadena alimenticia.
Y usted dirá, no, yo me cuido, yo no como tomates transgénicos, yo no cebolla transgénica, aguacates transgénicos, no, eso yo a eso no le copio. No, pero usted y yo comemos pollo y cerdo y carne. Esos animales están criados con alimentos transgénicos. Trucha. La trucha la alimentan con alimentos transgénicos. Y usted y yo después nos comemos eso. Y los alimentos transgénicos son una fuente de cáncer, de veneno para el cuerpo. Absolutamente todo. Nadie sabe a dónde van a terminar las consecuencias de consumir alimentos transgénicos. Pero nosotros tenemos que, reitero, entonces ser un poco más sabios con ese asunto. Bienvenida a las huertas caseras. Bienvenidos los alimentos que se consumen, que se crían en el campo. La gallina que se criaba con maíz, que no sea transgénico. En fin, esto es una guerra por todo lado. Los grandes sistemas económicos tratando de destruirte, de esclavizarte, de darte préstamos. Las grandes transnacionales de los alimentos vendiéndote transgénicos. Las grandes transnacionales de la minería explotando tus suelos en una economía extractivista por una parte y por la otra parte envenenando los ríos, cuyos pescados ya no se pueden comer. Aquí en Colombia, esos ríos, hace poco estuve en el Chocó, esos ríos del Chocó son una cosa impresionante. Esos son una cosa gigantísima. No se puede consumir el alimento que producen esos ríos porque ya es alimento envenenado. Entonces, fíjese que todo está como diseñado para destruirte de una u otra manera. Desde esa perspectiva, la iglesia tiene que erigirse como una iglesia que eduque, que abra los ojos, que le diga a sus feligreses, mire, esto no por ABC. Ahí la iglesia se constituye en una voz profética del mundo. Pero esto que estoy diciendo también es el ideal, porque muchas veces la gente entra a la iglesia como víctima y en la iglesia la revictimizan. Intenta entrar buscando como cierto solaz, como cierto descanso para todas esas circunstancias y ve que en la iglesia está otro esperando así, diciendo, siembre, pacte, para que Dios lo pueda bendecir. Entonces eso es un poco bastante loco ese asunto. Por otro lado, les había dicho que los jueces eran venales, eran corruptos y que dependiendo el que les diera más plata, entonces le juzgaba la causa a favor de ese que les había dado el dinero. Obviamente eran causas sobre todo de rico contra pobre. Es que yo necesito esa finca y le inventaban cualquier cosa como se la inventó Acab o Jezabel más bien a Nabot hasta que le quitó la viña. Y los jueces se dejaban comprar por dinero que les pasaban por debajo de la mesa y ellos decían, pase esto para acá, yo tranquilo que yo le soluciono eso a su favor. Entonces los pobres se quedaban sin defensa, los robaban, los desposeían. Aquí en Colombia no se puede confiar en las cortes, porque las cortes están compradas. Y por más que se les presenten, digamos, algunas pruebas delictivas de los poderosos, ellos dicen, no hay nada que hacer. Aquí en Colombia hace rato, yo no sé si ustedes, no sé qué tanto estén empapados de la muerte de un muchacho, no sé, de la famosa familia Moreno, de un muchacho que mataron un día a las brujas hace ya como 8 años. De eso ya hay serie en Netflix y todo ese asunto. Y eso no ha podido fallar porque las dos peladas que estuvieron involucradas con sus novios en la muerte de otro muchacho, las familias tienen dinero y no han dejado que eso llegue a feliz término. Y eso es una guerra muy tremenda. En fin, solamente por mencionar un caso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, toda esta monarquía en Israel en el siglo VIII apoyaba a las clases burguesas de Israel, porque había clases burguesas también ahí, y ellos eran los favorecidos por todo este asunto. Entonces, toda esta monarquía debilitó los lazos de hermandad que había cuando en Israel había una clase de gobierno que se llamaba el gobierno anfictiónico, el gobierno de las tribus. Cuando se estableció la monarquía, como el israelita tuvo que empezar a darle
a darle impuestos al rey, pues ya no podía ayudarle a su prójimo, ¿ya? Y por lo tanto, esos lazos de hermandad se debilitaron. Pero todo eso pasaba en el siglo VIII. Pero hablemos un poquitico entonces de nuestra actualidad y del sistema económico que nosotros estamos viviendo en este momento, y vamos a ver algunas características y similitudes. ¿Qué es eso de neocapitalismo o de neoliberalismo? Neo, nosotros sabemos siempre que es nuevo, y liberalismo significa libertad en lo político y en lo económico de todos los sistemas, ¿ya? Neoliberalismo. Nosotros, ustedes allá en Europa y nosotros acá en Latinoamérica estamos bajo la influencia de una cosa que se llama neoliberalismo. En este momento de la historia ya no se habla, si usted todavía está pensando que la guerra es entre Estados Unidos y Rusia, perdón, creo que está un poquito atrás en la historia. Eso ya no. Eso ya no. En la actualidad la guerra es entre países que se llaman países globalistas o proglobalistas o pro Agenda 2030 frente o en contra de otros países que se llaman patriotas. ¿Ya? Reitero, ya no es el rubio de ese grande ruso de Rocky 4 contra Estados Unidos. No, la Guerra Fría, no, ya no. De hecho, curiosamente, en la actualidad puede ser un gobierno de pronto comunista o un gobierno capitalista, pero puede que haya un gobierno capitalista que sea patriota, o puede que haya un gobierno comunista o socialista que sea patriota. La guerra en este momento es, reitero, entre globalistas y patriotas, ¿ya? Pero los globalistas proponen una cosa que se llama neoliberalismo. Y el neoliberalismo es una libertad, reitero, total en lo político, en lo económico. Y esa ideología lo que pretende es limitar lo más que se pueda la intervención del Estado en las economías de los diferentes países. Porque se considera que esas economías son muchísimo más beneficiosas en manos privadas. Entonces, ¿qué pasa? Usualmente se dice, no, pero es que mire, este gobierno, eso es inoperante. Este Estado es inoperante. El Estado colombiano, tal cual está diseñado, es inoperante. Está diseñado es para que haya una cantidad de democracia, de burocracia, no democracia, de burocracia. Y entonces se empiezan a vender activos del pueblo, del Estado. Por eso ya las grandes empresas que en una época eran colombianas, no, ya no lo son. Y eso está pasando en todos los países del mundo. ¿Quién compra esas grandes empresas? ¿Quién las compra? Pues las compran compañías muy, muy poderosas. Son compañías multinacionales. Esas compañías son de los poderosos del mundo. Y entonces, por ejemplo, compran el acueducto que antes le pertenecía o las telecomunicaciones que le pertenecían al Estado. Entonces ellos dicen, se las compro, ¿correcto? Y están privatizando todo, pero el asunto es que al ser los dueños de eso, entonces el Estado no puede ni siquiera tener injerencia en las tarifas de servicios públicos. Cobran lo que quieren, ¿ya? Y eso es lo que se ve, se evidencia, reitero, en casi todo el mundo. ¿Cómo se desarrolla ese neoliberalismo? Bueno, en lo económico, ellos proponen, estoy hablando del neoliberalismo. El neoliberalismo en lo económico tiene una gran bandera que se llama neocapitalismo. ¿Cuál es el presente sistema económico bajo el cual ustedes allá en Europa y nosotros aquí en Latinoamérica estamos inmersos? Se llama neoliberalismo, neocapitalismo. Y el neocapitalismo es una de las banderas del neoliberalismo respecto a lo que se conoce como la economía. En educación, en lo social, tienen otras banderas. Entonces, en lo económico, ellos plantean que el mundo es un gran mercado y que se mueve por la competencia. Una de las características fuertísimas del neocapitalismo es la competencia. En la competencia entran solamente los que tienen el poder para competir, los que tienen la economía para competir. Una persona con una empresita pequeña, ¿cómo puede competir frente a una transnacional? No puede, obviamente, ¿ya? No puede. Y aparte de eso, acá tenemos un problema muy serio. Por ejemplo, los campesinos en Colombia no reciben ayudas del gobierno.
Antes, al contrario, los insumos para trabajar el campo son muy, muy costosos en Colombia. Frente a, por ejemplo, los campesinos de países como Estados Unidos y países europeos que saben esos gobiernos que la agricultura no es rentable y tienen una cantidad de apoyos financieros para los que siembran. En Colombia no. Entonces eso significa que un producto agrícola que viene de cualquier otra parte del mundo resulta más barato colocado acá en Colombia que los que se siembran acá en Colombia. Frente a eso, entonces, no hay competencia. Así es de que Colombia tiene una extensión de tierra muy importante y una productividad, tierras que podrían ser muy productivas, pero están baldías porque no hay cómo sembrar. El campesino dice, ¿cómo si cuando voy a vender ni siquiera me dan lo que yo invertí en sembrar esto y cuidarlo? Ni siquiera lo que yo invertí. Entonces, ¿para qué siembro? Por eso el problema que se tiene en Colombia fuerte de la droga, de las plantaciones de amapola, de coca, de marihuana, en fin. Entonces, todo se basa en la competencia. Y esa competencia es la rivalidad que se da entre los empresarios para abarcar más mercados, para conseguir más ganancias, para obtener la mayor cantidad de ganancias con la menor inversión posible. Esa es la filosofía que se tiene. ¿Cuánto es lo mínimo que puedo invertir en esto y cuánto es lo máximo que puedo sacar de ganancias? Obviamente, para hacer eso hay que tener unos sueldos irrisorios, unas materias primas de menor calidad, que medio soporten, porque necesitamos tener muchas ganancias. Entonces, todo eso hace que se hable del libre mercado. Nadie compra, nadie vende a menos que esté en capacidad de competir con otra empresa. Quien no está en competencia, pues sencillamente está marginado, está alienado de la sociedad económica de la cual nosotros estamos, digamos, formando parte o por lo menos formando parte como explotados, porque eso es bastante complicado. Y ese sistema neoliberal obviamente defiende la globalización, ¿ya? La globalización no es que sea malo, digamos, en cuanto a sistemas de comunicación, ¿ya? Yo estoy acá en Colombia y ustedes están en Europa y estamos viendo una clase en simultánea y ustedes me están escuchando como si estuviéramos en un solo lugar, salón de clase. Bienvenida desde esa perspectiva a la globalización. Pero esto del globalismo es una cosa totalmente diferente y que no trae buenas intenciones para el ser humano. Entonces, eso es lo que está funcionando en todo el mundo. Hay dos grandes sistemas o dos grandes organismos internacionales que marcan la pauta en esto de la economía neocapital. Uno es el Fondo Monetario Internacional y otro es el Banco Mundial. Y ustedes los conocen porque están más cerca de ustedes que de acá. Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Qué pasa con eso? Estos dos organismos y otros tantos, por ejemplo el Club de París, ¿quiénes manejan los hilos de esas organizaciones? Los poderosos del mundo. Discúlpeme, cuando le digo los poderosos del mundo, ahí no está Bill Gates. Esos poderosos del mundo no salen, ustedes saben que hay una revista de economía que se llama Forbes, ¿no? Forbes. Los 50 más ricos del mundo. Carreta, eso es mentira, eso es una cortina de humo. Los poderosos del mundo no les interesa salir en las revistas, no les interesa salir, que les den propaganda. Ellos están tras bambalinas moviendo todos los hilos del mundo. Ni les interesa que la gente sepa que el apellido de estos es tal. No. Estos son las personas, las familias que mueven los hilos del mundo. Son tan poderosos que tienen más plata que los mismos países, que le prestan dinero a los países. Imagínense. Entonces son estas familias a través de estos dos organismos, ¿cuáles son? El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el Club de París, etc. Y ellos dictan los lineamientos económicos que debe seguir todo el mundo, ¿ya? Imponen condiciones a los países para otorgarles préstamos. ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo, Colombia, digamos, necesita carreteras 5G, carreteras de quinta generación. En Colombia el atraso de carreteras es como de 20 o 30 años o 50 años. Hay carreteras en el mundo que tienen, por ejemplo, cuando un camión pierde frenos, ¿qué hacer? Entonces las carreteras tienen como unas bahías donde puede entrar un camión que está sin frenos, donde frena sin destruirse, sin matarse ni matar a nadie. Eso en Colombia eso está lejos de suceder, pero es el país con más peajes del mundo.
Entonces, por ejemplo, Colombia dice necesito construir carreteras o necesito impulsar programas de corte social, etcétera, etcétera, pero no tenemos cómo, no tenemos plata. Entonces, el gobierno colombiano dice, pues tenemos que pedir prestada plata porque pues los programas tienen que seguir funcionando. Y entonces alguien muy brillante, entre comillas, estoy siendo irónico, dice, pues echémosle mano a los préstamos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Dicen, oh, claro, qué buena idea, hagámoslo. Pero entonces estos dos organismos les dicen, ¿ustedes quieren que les prestemos plata? Con muchísimo gusto les prestamos, claro que sí. Pero entonces ustedes tienen que, les prestamos, pero ustedes tienen que, pues, apoyarnos en ciertos programitas ahí. Así, ¿cuáles son estos programas? No, algo sencillo por ahí. Por ejemplo, tienen que avalar el aborto de niños. Ustedes tienen que colocar en su país que el aborto es legal. Tienen que avalar la ideología de género. Tienen que avalar estas famosas marchas de mujeres liberadas, etcétera, etcétera. Tienen que apoyar el homosexualismo. ¿Por qué? Porque ellos tienen unas, digamos, condiciones o unos ideales. Hay 7.000, o bueno, como 7.500 millones de personas en el mundo. 7.500 millones de personas en el mundo. Ellos dicen, no hay cama para tanta gente, no hay alimentos para tanta gente, hay muchísima sobrepoblación. Necesitamos, matar, eso suena muy duro, ¿no? Necesitamos reducir la población del mundo, no podemos seguir creciendo en ese nivel. Y por eso entonces se da el aborto, por eso se da el apoyo a parejas homosexuales. Eso no es por la libertad no es por la libertad de expresión, por el libre desarrollo de su personalidad, no dejemos de ser ingenuos por eso. Eso es porque las parejas del mismo sexo no se reproducen. Entonces apoyémoslas para que haya más lesbianas y homosexuales, ¿ya? Y entonces bienvenidas también las guerras. Hay más o menos como unos 5 o 7 elementos que utilizan para tratar de frenar el crecimiento de la población. Las parejas homosexuales, el aborto, las pandemias como la que estamos viviendo, las vacunas, la guerra, el hambre, porque necesitamos que la población mundial se tiene la idea de que son 2.000 millones de personas las que tienen que morir en el mundo. 2.000 millones para empezar. Porque no podemos ser más de la mitad de lo que somos en este momento. Entonces, ¿cómo reaccionamos al respecto? Dicen ellos. Entonces, ellos tienen que empezar a impulsar todos esos programas si ustedes quieren que nosotros le prestemos plata. Y entonces Colombia necesita de plata. Decimos, bueno, listo, sí, ¿dónde le firmo? Y ahí entonces empieza una publicidad y empieza a trabajarse fuerte, fuerte. Por eso los gobiernos de Colombia y de los gobiernos de Latinoamérica y del mundo no pueden darle dinero a los niños de La Guajira que se mueren de hambre y a los 8.000 niños que diariamente en el mundo mueren de hambre. ¿Por qué? Porque ya firmaron un contrato los gobiernos de que no pueden intentar solucionar eso. En medio de toda esta pandemia y se propuso que lo único que tenía que seguir funcionando eran los abortos. Eso sí, tiene que seguir haciendo abortos. La ONU le hizo firmar documentos como a 50 países de que en medio de esta pandemia, de todas maneras, los abortos tenían que seguirse haciendo. ¿Sabe cuántos niños matan hoy por abortos en el mundo? 121.000 niños. Es decir, niños que no han nacido, ¿no? Fetos. Pero todo eso lo proponen desde este sistema neoliberal y neocapital a través del globalismo, a través de la agenda globalista. ¿Ya? Entonces, se deben impulsar programas de ajuste estructural en los países si es que necesitan que les preste plata. Ustedes han escuchado que los países dicen que los grandes organismos internacionales no dicen que no estamos calificados para que nos presten recursos. ¿Quién es el que califica? Pues ellos, estos organismos de los que les estoy hablando. Le dicen a los países, a ver, si usted no apoya todo esto que estamos diciendo, pues no hay plata para ustedes y punto. Miren a ver qué van a hacer. Y los países vienen endeudados y necesitando plata, entonces dicen, no, pues ¿dónde le firmo? ¿Ya? Entonces, por eso, los gobiernos tienen que impulsar programas de ajuste estructural, venta de propiedades del Estado a las transnacionales, acabar con la autonomía de las naciones,
pobres, medios y ricas también, porque ahí todas las naciones están en ese proceso. Entonces, la idea es acabar con la autonomía de esas naciones. Perdón, aquí en Colombia, si bien se dice usualmente que el presidente es un títere, sí, lo es, pero no solamente el presidente de Colombia, el presidente, los países de aquí en Latinoamérica que están más afectados por eso es, por ejemplo, Argentina, Brasil, o sea, Argentina es el país que está más llevado acá en Colombia, Chile, aquí en Latinoamérica. Con todo esto, endeudados hasta la saciedad. En Argentina no manda el presidente ni manda a los argentinos, manda es los globalistas a través del Fondo Monetario Internacional, a través del Banco Mundial, a través de la ONU, a través de la Organización Mundial de la Salud. Todo, ellos son los que mandan en el mundo. ¿Sí ven? Ellos son los que dicen cuáles son los tratamientos para qué enfermedades, cuáles son los tratamientos en la enfermedad, para qué enfermedad, etcétera, etcétera. Y entonces se está acabando con la autonomía de las naciones pobres. ¿Listo? En cuanto a lo sociopolítico, en el neoliberalismo se concede al Estado como una institución, cuidado, que tiene que obedecer al mercado. En la actualidad hay un Dios. En la actualidad hay un Dios que se llama el Dios Mamón. El Dios Mamón. ¿Listo? El Dios Mamón es el Dios dinero. El término para dinero en griego es Mamón. Y ese es el Dios al cual se le debe obedecer. Entonces, según el neoliberalismo, el gobierno debe controlar el aumento de precios. Pero cuidado, eso de controlar el aumento de precios es sencillamente como apoyo para los poderosos. Es decir, aquí está el presidente y está el Congreso. Y ellos están bajo dos grandes grupos económicos. Por una parte, los grupos económicos nacionales y por otra parte, los grandes grupos económicos transnacionales, mundiales. Y los gobiernos sencillamente hacen lo que esos grupos les digan que hagan. Así de sencillo. ¿Ya? Entonces, realmente los gobiernos son unos títeres. No pensemos que porque de pronto Duque, chao, y entonces Duque renuncia y esto se va a componer. No, no estamos ni tibios. No estamos ni siquiera en un pequeño porcentaje de que esto se solucione. Entonces, hay un aumento de precios permanente, con un salario mínimo más bajo cada vez. Entonces, se debe reducir, dicen estos organismos, el dinero destinado para la salud, para la educación, para la vivienda, para el transporte del pueblo. O sea, los gobiernos no pueden, de ninguna manera pueden, aunque quisieran y aunque tuvieran, aportar para que la salud mejore. No, porque la idea es que la salud cada día se deprecie más. Cada día la salud se deteriore más para que la gente pueda acceder a sistemas de salud prepagada, que eso vale un jurgo de plata, que nadie de nosotros puede pagar eso. Pero curiosamente los sistemas de salud prepagados utilizan los hospitales y las redes de salud públicas, pagadas por nuestros propios bolsillos, curiosamente. Mire lo que hacen, ¿sí ven? En cuanto a la educación, no se puede dar una educación de calidad. Tiene que ser una educación que eduque a la gente para que la gente sea, los que puedan acceder a la educación, puedan tener un título universitario, alquilarse en una empresa, pagar, comprar una casa y durar 30 años pagando la casa y un carro y otros 10 o 20 años pagando un carro de 50 millones de pesos, que como lo sacó a crédito termina pagando 80 y cuando lo va a vender lo vende en 25 porque ya está depreciado. No se pueden modificar esas filosofías económicas. Tienen que ser así porque así están dictadas desde los poderosos. ¿Listo? Imponer limitaciones a los salarios. El gobierno no es el que... Ellos salen y dan el anuncio, pero eso de cuánto debe ganar una persona en Colombia o en África o en Estados Unidos, eso lo dictan otras personas. No es el gobierno de Colombia. Y como le comento, privatizar hasta donde más se pueda la economía. Mantener el orden social, reprimir las organizaciones populares y sindicales. Mire, esto de que el gobierno de Colombia envía al SMAT, el gobierno no toma esa decisión. No sé cuánto ustedes sepan de cómo se maneja todo este asunto y cuánto estemos entendiendo de lo que yo les estoy diciendo.
Eso de que el ESMAD va y mata a otros colombianos, eso no lo ordena el gobierno colombiano, a él se lo ordenan desde afuera. Esto no se está dando solamente en Colombia, se está dando donde quiera que haya una marcha por la libertad, por la vida, tiene que haber una reprensión de esas organizaciones populares y sindicales y esas marchas, porque lo que se impone desde la agenda globalista y lo que se impone y lo que quiere imponer desde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la ONU, la OMS, todo eso se impone porque se impone en el mundo. Ellos lo tienen planeado. Ellos tienen planeado desde su agenda globalista cuáles gobiernos, cuáles países pueden ser productores de conocimiento intelectual, cuáles países solamente jamás podrán desarrollarse económicamente. Desde la agenda globalista, todo lo que es América Latina jamás podrá desarrollarse intelectualmente. No pueden llegar a vender conocimiento intelectual. América Latina es como la despensa. La economía de América Latina tiene que ser una economía extractivista. ¿Qué significa eso? Que de Colombia y de Latinoamérica se sacan los recursos económicos, los recursos naturales, esmeraldas, agua, combustibles, todo ese asunto, pero no más, paren de contar. Eso está diseñado desde la agenda globalista. ¿Se dan cuenta ustedes? Las Fuerzas Armadas están al servicio del sistema. ¿Quién le dijo a usted que la policía está para defenderlo a usted? Está para defender a los poderosos, tanto de Colombia como del exterior. Y entonces por eso necesitamos reprimir las marchas y reprimir todo aspecto que tenga que ver con abogar por los derechos civiles de los ciudadanos, de la clase media y pobre. No, eso no. Ustedes solamente están para pagar impuestos, para de contar. ¿Listo? Entonces, la democracia, lo que nosotros estamos viviendo no es una democracia. Eso es una dictadura disfrazada con un discurso demagógico de democracia. Pero olvídese que nosotros no estamos viviendo una democracia. Eso es mentira. Entonces, estos grandes sistemas aceptan ayudar a los necesitados, pero cuidado, se les dan ciertas gotas, a cuentagotas. Entonces, salen los gobiernos y dicen, sí, estamos aportando para erradicar la pobreza. Y usualmente se dice, en Colombia el año pasado salieron de la pobreza X cantidad de familias. ¿Y qué es lo que ellos hacen? El DANE pasa diciendo, a ver, en su casa, ¿cuántos televisores hay? Su casa tiene piso de tierra o de baldosina. Entonces, si su casa tiene piso de baldosina, entonces ya no es pobre. ¿Sí? Y cada vez van bajando los estándares de lo que ellos llaman pobreza. Supuestamente los están reduciendo para decir, sacamos no sé cuántas familias de la pobreza. Mentira, no la sacaron. Lo que pasa es que lo que antes se consideraba pobreza, ya no se considera pobreza. Ya se considera como una persona de clase media. Y por lo tanto, entonces dicen, salieron tantas familias de la pobreza, ahora son clase media. Eso es lo que se trabaja ahí. Entonces, todo este proceso neoliberal margina los derechos sociales, el empleo, el salario justo, la salud, la vivienda, la educación.